Hoy por hoy Valencia. Cadena SER. 12 y 38 minutos y lo decíamos en el arranque, lo único que se puede destacar, que se puede encontrar rascando como positivo después de lo que ocurrió el 29 de octubre es la solidaridad, la individual y la colectiva para ayudar a las personas afectadas por la Dana. Aquí nos hemos hecho eco de muchas de esas iniciativas culturales, hemos hablado de conciertos, de libros, de exposiciones y mucho de ese dinero, ya nos contaban, los promotores se destinaba a la Fundació Horta Sud para que desde esta organización canalicen la ayuda. Los tuvimos aquí hace unos meses y ahora queremos actualizar datos, pues saber cuánto han recaudado, dónde ha ido a parar ese dinero, si queda por repartir, y todo esto se lo vamos a preguntar a Julio Huerta, que es el coordinador de la Fundació Horta Sud. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy bien. 6 meses casi después de la catástrofe, la situación continúa siendo algo delicada en la comarca. Seguimos sin transporte público, sin metro. Más de 6.000 ascensores están todavía por reparar. Colegios que tienen que hacerse completamente nuevo. Puentes caídos. El tránsito en la comarca es un desastre. En fin, la situación sigue siendo bastante complicada. Por ello hay que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia. De hecho, cuando nosotros hablamos contigo ya hace unos meses, después de la Dana, obviamente, porque ese movimiento solidario que apareció y que brotó de manera espectacular en todo el país, muchas de las ayudas iban destinadas a vosotros para que las canalizarais a la Fundación Horta Sud. Y entonces hablamos contigo, y dices, bueno, ¿cómo lo vais a hacer? Porque está llegando mucho dinero, que habrá que repartirlo y controlarlo adecuadamente. Tú ya nos dijiste que lo vais a hacer con calma, con tranquilidad, con cabeza y con transparencia, con mucha transparencia. Y eso es lo que podemos ver en vuestra web, porque a mí me ha costado encontrarlo, sí. Pero cuando lo he encontrado es fantástico, porque viene todo lo que habéis recaudado, todas las ayudas que habéis dado, por entes, asociaciones, por poblaciones, por conceptos, por grupos. Está fantástico. La verdad es que os lo habéis curado. Bueno, esto es una herramienta que es maravillosa y además que está desarrollada en principio por un voluntario de Naciones Unidas que se dedica al tema de datos en situación de conflicto, y ahora ya por el equipo de la Fundación. Y es maravillosa porque puedes hacer el recorrido de, como decías tú, por sectores, por pueblos, por municipios que le hemos asignado a cada una de las entidades, etcétera. Y al final 333 asociaciones ayudadas y 1.382.000 euros que llegarán a 1,5 millones si contamos algunas cosas que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Que actuaciones puntuales y ya están repartidos. Esto quiere decir que hemos puesto en marcha 1,5 millones de euros para ayudar al tejido asociativo. Nuestro objetivo es que ninguna entidad social cierre sus puertas. Yo creo que objetivo cumplido. Ahora os diré cómo hemos hecho y cómo vamos a hacer a partir del segundo diagnóstico, pero este primer diagnóstico ya hemos puesto un poco a trabajar a esas entidades para que arreglen puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, fontanería, electricidad, etcétera. Esto quiere decir 1,5 millones de euros también puesto en economía en la comarca. Esto quiere decir que van a contratar a fontaneros, van a contratar a electricistas, etcétera. Era necesario, objetivo que ninguna entidad cierre sus puertas, y nosotros estuvimos actuando a partir de un análisis de la realidad, de un diagnóstico de qué era lo que se necesitaba y qué pedía la población con la que nosotros estábamos trabajando, que era entidades sociales. Actuamos en ese diagnóstico con unos criterios también transparentes del 20%. Nosotros asignábamos el 20% de los fondos que ellos habían declarado con daños declarados, el 20% automáticamente recibían en su cuenta bancaria después de la firma de un convenio y de hacer alguna serie de comprobaciones. Y un máximo de 20.000 euros por entidad. Con esto hemos podido atender a 333 entidades. Esto supone 70.000 personas asociadas, más de 70.000, y casi 80.000 usuarios habituales del movimiento asociativo. Son, Julio, muchos números, sí. Y a veces en la radio, ¿no? Y a la hora de escucharlos. Pero por hacernos una idea, decías, se han entregado a más de 300 asociaciones, 333 asociaciones, sí, de todos los municipios afectados de la Horta Sud, y el montante total alcanza 1.300.000 euros, más, sí, 1.400.000.
Pero lo que habéis recaudado en total es mucho más, a día de hoy, ¿cómo es? Algo más. A día 31 de diciembre, es decir, el cierre del ejercicio contable, llevamos 2.200.000 euros. Ya llevaremos un poquito más, con lo cual siguen existiendo fondos y empezamos con esta segunda fase. Nosotros hemos llamado en la primera fase el objetivo: ninguna entidad cierra sus puertas, vamos a actuar sobre los desperfectos en locales y en materiales. Esto yo creo que lo tenemos cumplido. Hemos hecho un segundo diagnóstico que nos han contestado casi 250 entidades y nos confirman que van a continuar la actividad, que no van a cerrar las puertas y que tienen otras necesidades. A partir de ese segundo diagnóstico nos salen nuevas necesidades. Tienen que mantener ahora la actividad, ya no el local, que ya lo tienen más o menos en marcha. Tienen que mantener la actividad, tienen que continuar haciendo actividades, porque si no la gente se va a dar de baja. Y luego hay otras necesidades. Hay muchos locales que eran municipales y que no sabemos cuánto tiempo van a tardar en recuperar. Y ahí hay un colectivo que para nosotros es clave, que es el colectivo de mayores. Es decir, tenemos todos los centros de mayores prácticamente de la comarca destrozados, con una población muy grande de mayores que no puede continuar con su actividad diaria. Claro, como que a día estaba de antes. hoy no han podido retomar sus actividades habituales. Estamos hablando de una asociación de Aldaya, por ejemplo, tiene más de 2.000 asociados, pero todas las otras poblaciones están en torno a Alfafar, Masanasa, etcétera, y están afectados. Con esto tenemos una alianza con la Fundación Vicente Ferrer para trabajar con esta población. Y básicamente lo que vamos a hacer es contratar a personal para que desde aquí hasta un año, más o menos, que se pueda garantizar que esta población pueda realizar algunas actividades. Y vamos a poner en marcha también esa maquinaria del tejido asociativo para ver si locales ya rehabilitados de fallas, de entidades sociales, cualquier local que se pueda utilizar por las mañanas o sea compatible con que las personas mayores puedan seguir haciendo su gimnasia de mantenimiento, sus clases de baile o lo que sea, poder hacer esa fusión entre entidades, ese trabajo en red. Creo que también sería muy necesario y, sobre todo, fortalecería el tejido asociativo. En la página web de la Fundación L'Horta Sud podéis ver todos esos datos en ese mapa interactivo, que podéis incluso buscarlo por asociación, por población o por categorías. Llama la atención que por categorías casi la mitad de lo que habéis destinado van a fallas. Es una radiografía del tejido social que tenemos. La mayor parte del tejido social se concentra en fallas. El número de fallas es muy grande y el número de asociados en las fallas es muy grande. Y además se da una circunstancia. Las fallas todas tienen un local. Claro. Hay otras entidades que no tienen local, que pueden ser que no están tan afectadas, pero en esta primera fase las fallas tienen local, las bandas de música, que sería el segundo sector más afectado, también tienen local y tienen locales con mucha inversión. Entonces, primero fallas, segundo bandas de música. Luego ya cultura, asistencia social, entidades deportivas, que también las hay, y muy afectadas. Tienen locales y además, por puntualizar, siempre en bajos, ubicados, que han sido además lo más dañado en toda la comarca. Se sigue, hablabas de la segunda fase, pero tuvimos en los primeros meses después del 29 de octubre, después de la Dana, bueno, pues muchos actos organizados, conciertos, exposiciones, como decíamos. A día de hoy se siguen organizando, ¿habéis notado igual una disminución, ¿no? En cuando se ha perdido tanto el foco, no desde aquí, desde luego lo intentamos y lo hacemos, pero cuando se ha perdido el foco, digamos, de los medios de comunicación nacionales, ¿han bajado también este número de actos que os destinan también a vosotros sus fondos? Evidentemente han bajado, pero hay una particularidad en este caso, sobre todo el caso Fundación L'Horta Sud, es que continuamos recibiendo llamadas con interés de seguir colaborando y tenemos grandes eventos que tienen que darse. Este domingo hicimos junto con Fundación Vicente Ferrer una carrera solidaria y me acaban de llegar las entradas para un concierto de Melendi que también va a recaudar fondos para la Fundación. Y así seguimos teniendo decenas, estamos hablando de decenas todavía a día de hoy, decenas de iniciativas solidarias que quieren continuar ayudando en la comarca del L'Horta Sud. Y también en esa segunda fase, no solo el tema de atención a mayores, y el tema de locales, que es un problema que tendremos que resolver en breve y que estamos dándole vueltas con algunos de los grandes aliados del Estado español. Vamos a abrir una convocatoria en la próxima semana para proyectos realizados entre asociaciones que revitalicen la vida de los municipios. Y esa convocatoria está dotada de 300.000 euros. Por curiosidad y por comparar, ¿cuál es el presupuesto anual que manejáis normalmente desde la Fundación? Esta es una pregunta muy buena, porque nosotros nos acostamos el día
29 de octubre con una entidad de 300.000 euros de media en los últimos años de presupuesto anual, es decir, más o menos lo que tiene una falla mediana, y claro, cerramos el ejercicio económico a 31 de diciembre con 2.200.000 euros. Entonces, claro, lo hemos multiplicado por mucho. Y bueno, y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que va a ser necesario que esta Fundación Hortasur, que lleva 52 años trabajando en la comarca, que continúe en los 10 próximos años trabajando por esta reconstrucción social de nuestros municipios afectados, y sobre todo por hacer una cosa: transformar la realidad del tejido asociativo. Estábamos en una precariedad que habíamos normalizado y no es normal. El sector social tiene que ser un agente fundamental en el proceso de reconstrucción y un agente fundamental en el proceso de cambio que necesita nuestra comarca y sobre todo los retos de futuro. No podemos hacer frente a los retos de futuro solo desde la administración pública, necesaria pero insuficiente, ni solo desde el mercado, las empresas, necesarias pero insuficiente. Necesitamos una sociedad civil organizada, con capacidad crítica, para poder afrontar los retos de futuro. Y cuando hablo de retos de futuro hablo cambio climático, reparto de la riqueza, hablo de fortalecer nuestra democracia. Sí. Decíamos y apuntábamos que bueno, es un reflejo también del asociacionismo en Horta y en toda la Comunidad Valenciana, fallas y sociedades musicales. Hoy vamos a conocer a 2 ejemplos de asociaciones que habéis ayudado. En primer lugar hablamos con el presidente del Centro de Música de Massanassa, que es Jesús Mateo Hidalgo, que lo tenemos al teléfono. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, sí, buenos días. Bueno, cuéntenos, entendemos que ustedes tenían un local también en un bajo que resultaron, no sé si cuantificaron el valor económico total de los daños que sufrieron. Pusimos estimativamente, por poner, 200.000 euros, pero realmente fue mucho más. Porque ahí hay una cosa que es intangible en cuanto al valor, porque nosotros que lo hemos perdido absolutamente todo. Archivos, todo el tema de instrumental, todo, que era nuestro local social de ensayo y tal. Ya te digo, es súper afectado. Y es más, incluso la escuela, que nosotros hacíamos lo que es la escuela de música, que depende también de la banda, las clases prácticas hacíamos piano y percusión en nuestro local y el resto de instrumentos en la escuela pública del pueblo, que también se declaró en ruinas. O sea, estábamos totalmente destrozados. Julián, pero bueno, viendo los datos que la propia Fundación Hortasur publica en su página web, vosotros declarasteis unas pérdidas, supongo que esto demostradas, luego serían más, de 163.500 euros, y habéis recibido una ayuda de 20.000 euros. Sí. Con esos 20.000 euros que habéis recibido ayuda, por lo menos habéis podido seguir vivos, ¿no? Y subsistir. ¿Cómo lo habéis empleado? Pues bueno, gracias a Fundación Hortasur y otras cuantas fundaciones y apoyo de otras sociedades musicales y y de la Federación de Bandas de Música, hemos podido ya por lo menos comprar todo el tema de instrumental. El instrumental pesado es el que está en la sociedad, ¿no? Percusión, tubas. Perdón, es que voy en el coche y ahora está pitando porque me están llamando. Y, perdón. Se me ha ido el santo. No, Jesús, le estamos escuchando. Decía que han podido reponer el material, los instrumentos que... Lo que es instrumental y todo esto, pues bueno, Federación ha hecho convenios con firmas y tal, y la Fundación Hortensia Herrero y tal, y nos ha llegado bastante instrumental, y hemos podido, y sobre todo gracias a la cesión por parte del rector del cura del pueblo de la iglesia de San Antonio, pudimos volver a impartir las clases de la escuela de música, que claro, se tuvieron que suspender en noviembre y diciembre, y ya pudimos empezar el curso en enero, y ya estamos realizándolo con dificultades, pero bueno, claro, ya en las instalaciones de la parroquia, que nos ha cedido. Hay una cosa que dice Jesús que es muy importante. Bueno, 2 cosas. La primera es que nosotros no actuábamos solo, la Fundación Hortasur. Sabíamos que había otras entidades y que el consorcio... Pero bueno, el apoyo de la Fundación Hortasur fue muy importante en cuantía y
Además estuvisteis el día que vinieron a visitarnos, creo que fue contigo con quien hablé, ¿no? Correcto, sí. Allí en el ayuntamiento, Sí. y bueno, la sintonía fue total porque conocíais exactamente lo que había pasado. ¿Vale? Correcto. Esto decía Jesús, Estamos ¿no? muy agradecidos. Un segundo, la verdad. Jesús, decías Sí. que la primera, nosotros sabíamos que no actuábamos solo y que queríamos saber Sí. cómo iba el consorcio de seguro, Claro. etcétera, y nosotros era una ayuda rápida para que empezaran Sí. y luego se complementaría. Ahora, en el segundo diagnóstico, me hemos preguntado qué más habéis recibido, la gente es honesta y nos dicen, ya estamos cubiertos porque hemos recibido estas otras. Y la segunda cosa que dice Jesús, que también es muy importante, todas las entidades han sido muy honestas y han primero hecho una declaración de daños claramente insuficiente. Pero Sí. esto nos pasa a todos. Cuando yo me voy a reformar la cocina, por ejemplo, sé que digo, esto con 10.000 euros, luego la realidad es, Claro. la realidad es Ya otra. lo decía Jesús al inicio, que lo cifraron en alrededor, no llega a 200.000 euros, lo ha dicho, pero Somos que conscientes. es Pero mucho luego más. estás repasando y cuantificando las cosas cuando tiras mano a esto o lo otro y dices, madre mía. Tú ten en cuenta que en esos locales hayan habido 40 años que la sociedad musical, porque Sí, el sótano, eso pertenece a la parroquia, al arzobispado de Valencia. Pero ahí estábamos 40 años invirtiendo y mejorando el local. claro, Y ahí eso sí, si lo cuantificas, todo el tema sube mucho más. de alumbrados, de aislamientos de techo, el escenario y bueno, todo el tema informático Ya. es incalculable, todo tiene un Claro. precio. Y dijimos, porque en Federación nos dijeron, Sí. bueno, ellos estaban también agilizando cosas y ayudas y tal, y dijimos, bueno, pues unos 200.000 euros. Pero Ahora bueno, te paras a sí, pensar y sube mucho tranquilamente, más. Claro. mucho más. Jesús Mateo Hidalgo, presidente del Centro de Música Massanassa, gracias por estar en Hoy por Hoy Valencia y bueno, y ojalá pronto podáis recuperar la actividad normal, aunque bueno, costará todavía un poco según lo que nos estás contando. Muchas gracias, un saludo. Vale, Vamos a adiós. saludar a Bernardino Ortiz, es el presidente de la Falla San Carlos de Albal. Bernardino, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, muy buenos días. Hola. Bernardino, me remito nuevamente a la página web de la Fundación Horta Sud. Declarasteis unas pérdidas de 113.750 euros, posiblemente fueran más, y recibisteis la ayuda máxima que estaba dando por asociación la Fundación, 20.000 euros, que por lo menos os ayudaron también a seguir adelante, ¿no? Sí, hombre, es el primer paso, ya más fue la verdad que fue muy rápido, y era para poder empezar y para poder sufragar gastos, pero claro, al final todavía no hemos podido empezar porque nos tenía que llegar la ayuda también del consorcio y claro, la obra en sí se sube, el presupuesto que tenemos nosotros son de 80.000 euros, 85.000 euros el presupuesto. Y claro, tenías que pedir un préstamo, tenías que hacer, hasta ahora no hemos podido. Ahora ya hemos recibido, la semana pasada creo que fue, que recibimos el dinero del consorcio. Y bueno, esta semana que viene o la otra ya empiezan a obrar. Bernardino, todo esto en la reforma del Casal, entiendo. Se lleva... Sí. Mm. Sí, es el inicio, la reforma del Casal. Todo lo demás todavía no hemos podido. Lo único que hemos podido comprar, porque lo compramos para Falla, y fue porque fue una donación de una peña creo que era de Huesca, creo que es, la Peña Los 30, y que nos dieron 1.000 euros y pudimos comprar un equipo de música más o menos en condiciones para poder tener música en la carpa en la semana de fallas. Y luego también nos donaron una falla de Valencia, Albacete Marvá, nos dieron unas mesas para podernos sentar a comer y unos congeladores que también nos lo donaron ellos, y gracias a ellos y gracias a la donación del Horta Sud, la fundación, pues ese fue el primer inicio, el primer medio paso. Claro. No sé si dices que ya la semana que viene o la otra ya empiezan las obras. ¿Qué plazos tenéis para volver a tener un casal en condiciones? Pues en principio creo que entre 4 o 5 meses. Claro, entre 4 o 5 meses que no puedes entrar al casal, que no puedes hacer ningún evento, que no puedes estar con tus falleros, con la comisión. Sí. Es complicado y entonces te plantas a mitad de ejercicio y sin recursos. Pero bueno, esta falla, aunque somos pequeños, es muy grande. Julio. Sí, aquí estamos hablando de locales falleros, de dinero, de entidades, etcétera, pero hay una cosa que subyace detrás de todo esto. Uno es que esto es un trauma social muy grande que tendremos que pasar de forma colectiva.
y comunitaria. Esto es muy importante, es decir, que la gente vuelva a reunirse, creo que es necesario para ese trauma social. Y la segunda cosa también muy importante. Cuando hablamos de estas entidades estamos hablando de que estamos dando respuesta a una necesidad humana, la de juntarnos. Juntarnos para compartir sueños, para construir proyectos colectivos. Aunque el proyecto colectivo sea una falla o sea lo que sea, es un proyecto colectivo que hace comunidad y que realmente permite a la gente juntarse para tener un poco de esperanza. Y esto yo creo que es importante y que subyace a todo esto. Permítenos que despidamos a Bernardino Ortiz. Bernardino, muchas gracias por participar y mucho ánimo a toda la comisión. Nada, pues muchas gracias a vosotros por darnos visión de todos los daños. A ver, porque no solo son nuestra falla, bueno, como habéis visto ya, hay muchas asociaciones dañadas. Muchas gracias. Gracias, Bernardino. Estamos acabando ya, nos queda un minuto. Por cierto, no solamente dinero se ha donado, algunas empresas han donado material, incluso motos, ordenadores, que ya habéis repartido, ¿no? Sí, nosotros acabamos de repartir 400 ordenadores a las entidades sociales y esto también nos ha permitido el contacto directo con ellos para completar ese segundo diagnóstico. Y en la primera semana había una necesidad de desplazamiento, claro. Es decir, había enfermeras que no podían ir a trabajar a la FE porque no tenían vehículo, y ahí también hicimos una compra de 80 vehículos de movilidad ligera. Julio, pues estaremos pendientes de esa segunda fase y volveremos a hablar porque desde luego el trabajo no se os acaba en la Fundación La Horta-Sud, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis. Y gracias por el detalle que has tenido con este objeto, está presente toda la entrevista. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.